Bienvenidos a Cinepiola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día un capítulo muy especial. Tenemos acá un increíble invitado. Ahora en el lanzamiento de su película, ya todavía en cines, estamos acá con Juan Cáceres, director de la película Calle y además director de grandes películas como Perro Bomba. Así que por favor un gran aplauso, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por aceptarnos nuestra invitación acá, Juan. Como Cinepiola fuimos a la premiere ahí en Matucana 100 de tu película, así que muchas gracias también por la invitación. Totalmente inesperada, así que, o sea, yo no conocía la de la película hasta antes de la invitación, así que para mí fue una sorpresa increíblemente grata, así que bueno. Eh, Opiniones así como rápidas por lo menos. A mí me gustó muchísimo la película, la verdad. Te felicito. O sea, yo no había visto Perro Bomba, la vi después de ver Calle. Y habíamos escuchado de Perro Bomba un poco porque nosotros estábamos estudiábamos en el ICI cuando se estrenó Ah, Exacto, eh, nosotros te veníamos stalkeando, por lo menos yo, un poquito. sí, entonces más o menos como que la conocimos un poco. Yo no la había visto personalmente, pero bueno, ahora la vi también y también te felicito muchísimo también por Perro Bomba, una gran película. Entonces, bueno, Calle, esta película que trata sobre Yeka, que bueno, tiene esta mejor amiga que donde viven en la toma de las Loicas, si no me equivoco el nombre, en Cartagena. Bueno, muere su mejor amiga y la historia trata de el luto más o menos de esta comunidad sobre la muerte de esta niña. Así que, Cristóbal, si quieres comenzamos al tiro con un par de preguntas. Oye, sí, vamos con un par de preguntas, vamos a aprovechar a este invitado, así después igual vamos a hacer más review de la película, porque en verdad hay mucho de qué hablar, pero te vamos a sacar un poco el jugo, yo creo. Oye, hemos visto alguna entrevista, nosotros sí, bien, estamos en el ICI, entonces yo por lo menos te había escuchado de hace rato, del tema de todo de Perro Bomba, entonces más o menos conocía cómo fue el hacerlo. ¿Cachai? Yo igual aprendí con algunos profesores, no sé, pues con Cherson o con harta gente del ICI que se relaciona porque este es un mundo igual pequeño, pues, ¿cachai? Así que te queríamos preguntar, onda, de la película, hay harto que hablar, hay harto de música, siento que, al menos para mí, algo un poco inexplorado, cómo fue trabajar con Benji, cómo es el tema de la música, los artistas. me gusta que le digan ICI, me hace no sentir tan viejo, viste que ahora es FCI. Sí, no, no, FCI, no ¡Uy! se llama, Eso también ya no me salimos hace un gusta ese, ratito. no me gusta ese nombre. Suena mejor ICI, ¿no? Sí, sí. Pero nada, bueno, muy feliz de su invitación, la verdad. Bueno, es complejo hacer películas en este país, ustedes ya lo saben. Es complejo aún más cuando, claro, pues se hace películas de pronto ya no con un primer objetivo de, por ejemplo, no sé, vender, ¿cachai? O un primer objetivo de hacer algo como tan pop, sino que nosotros digo porque también, bueno, en nuestra película me acompañan muchas personas del ICI, del FCI actualmente, que estuvieron en Perro Bomba, como por ejemplo los dos productores, Esteban y Alejandro, la directora de fotografía Valeria, la asistente de dirección e investigadora desde el inicio, que es Catherine Luke también, es decir, somos un grupo ahí que viene desde esa época, nada, intentando hacer otras cosas con esta herramienta que se nos ofreció, que fue el cine, y estoy muy feliz de que hayan visto la película, de que la hayan disfrutado. Ha sido una película que ha tenido una recepción, la verdad, bastante mixta. No ha sido tanto del gusto de programadores, de distribuidores de cine internacional sobre todo. Es una película, lamentablemente, para ellos demasiado chilena, para mí felizmente demasiado chilena. Entonces acá estamos ya comenzando nuestra segunda semana en cartelera. Eh, no nos fue del todo bien en los Cinemark, entonces yo creo que este fin de semana ya saldremos de esa cartelera, pero creo que nos lograremos mantener en Cinépolis y me parece que todavía tendremos un circuito aún más en las salas alternativas, así que nada, pues feliz, conversemos de lo que ustedes quieran alrededor de Calle. Oye, pucha, sí, ¿sabéis qué? Por darte un dato, yo igual además fui a verla a Cinépolis y realmente había poca gente, pero es un panorama así general. Tú vas viendo los números en general de los cines
y así, Dios mío, ya es una cosa un poco difícil, así que les invito, de verdad que les invito a aprovechar esta instancia de que está en los cines, de que la pueden ver en buenísima calidad, aprovechar todo lo que hay para sacarle el jugo a esta película, porque después no tienes estos formatos, pues, ¿cachai? En la casa tú no puedes disfrutar de cómo esta película fue hecha, fue pensada para hacer. Y ahí quiero preguntarte con una de las primeras cosas. Yo quedé un poco enojado, ¿cachai? Quiero aquí decir, yo siento de parte vi Perro Bomba y me encantó mucho, mucho Perro Bomba. Yo creo que Perro Bomba me gustó aún más que Calle. Y siento que esta película, Calle, y piden ser musical, ¿cachai? No sé, siento que la música aquí... ¿En qué género es esta película? ¿Esto es un musical? ¿Quieres hacer un musical? Onda, yo veo aquí la música, el ritmo por todos lados, entonces, ¿es un musical? Claro, bueno, justo no sé, en el contexto en que también existe la película La Ola, claro, sería difícil decir que es un musical porque sí, pues creo que la música, tal cual como en Perro Bomba, es algo súper presente porque, nada, pues la música del arte popular como por excelencia, la música nos acompaña en todos lados y sobre todo en los sectores populares, que la música suena de las distintas casas casi que como compitiendo quién la pone más fuerte. Entonces... Eh, mi idea era eso, como poder representar ya no solo cómo popularmente la música tiene una presencia, sino que también cómo la música se convierte igual en una vía de escape de pronto, tal como, bueno, los cantantes urbanos lo dicen hasta el cansancio, dicen ellos, antes todos querían ser futbolistas, ahora todos quieren ser cantantes. Entonces por ahí va también la idea de darle este énfasis a la música. Bueno, a raíz de mi formación, yo en el ICI precisamente, muy tempranamente me acerqué a un CFG que se llamaba, ay, no me acuerdo exactamente, pero era como aproximaciones multilaterales al cine de Raúl Ruiz, si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí me Y acuerdo. bueno, y que lo hacía Carlos Flores con Ignacio Agüero. Bueno, ahí yo entré entonces como a todo el mundo ruisiano y muy rápidamente llegué a, bueno, a las Poéticas del Cine, esta gran obra que tiene él, este gran libro muy interesante, donde él plantea varias cosas que, bueno, yo como estudiante de cine enganché, la verdad. Y él se cuestiona un poco primero el cine como mero medio de entretención o de dispersión. Él cree que entonces el cine tiene otra capacidad, una capacidad quizás un poco más espiritual, en el sentido de que nos permite en la sala de cine enfrentarnos en nuestra soledad, enfrentarnos a las imágenes que vemos y que las imágenes que vemos repercutan en nosotros y generen como nuevos pensamientos, es decir, una manera de hacernos crecer interiormente. Pero él también se cuestiona otras metodologías o más bien otras estructuras del cine hegemónico, que él lo identifica como el cine hollywoodense. Primero, la estructura en 3 actos es una cosa, pero ya en relación a la música, él se cuestiona harto lo que se denomina el automatismo perceptivo. Es decir, cuando en una película, a raíz de, eh, a raíz de que hemos experimentado muchas veces algo, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No me quiero complicar. Eh, bueno, voy a usar el ejemplo concreto mejor. En una película, entonces, nosotros vemos una escena que es súper triste, la atmósfera es triste, la luz es triste, las actuaciones son tristes, y además de eso, nos ponen un pianito, como un pianito triste, por ejemplo, nos ponen una música de violines, o una música que, por ejemplo, llama a la tristeza. Va a suceder que, claro, pues la escena nos va a hacer sentir esa tristeza, pero luego esa estrategia se repite tanto en distintos formatos, en distintas películas, en distintos programas de televisión, incluso hoy en día en los noticieros, que va a pasar que vemos, ahora escuchamos esa música y nos transmite esa tristeza. Entonces luego Raúl Ruiz se pregunta como, yo cuando veo una escena que es triste quizás, pero también tiene una música triste, yo me estoy entristeciendo porque estoy realmente penetrando con el contenido que estoy viendo, o me estoy entristeciendo porque ya tengo automatizada la percepción de que esta música me tiene que llevar a ciertas o tales emociones. Entonces digo esto porque a raíz de eso fue que yo tanto en Perro Bomba como en Calle tomé la decisión de no usar música extradiegética como se denomina, es decir, no usar música que viene desde fuera de la escena, y
intentar encontrar una manera de poner la música dentro de la escena en sí. Y de ahí surge esta idea de los videoclips, también muy inspirada en lo que sucedió en Perro Bomba, con estos pequeños bloques musicales que hay, y que bueno, en ese entonces esa fue una propuesta que surgió más o menos de manera espontánea, pero que terminó de consolidar una de nuestras montajistas, que es la gran Andrea Chignoli, una de las montajistas más destacadas de este país, y ella nos decía, bueno, de Perro Bomba nos decía, yo creo que esta es una película en la que debemos evitar que los espectadores y las espectadoras como que entren en la ficción totalmente, y debemos entonces interrumpir su experiencia para que se acuerden de que lo que están presenciando es algo que ocurre en la realidad. Y eso yo lo encontré como muy, muy genial, para que también sepamos siempre que no todas las ideas artísticas de una película vienen como de la dirección, sino que es un trabajo colectivo. Y eso mismo también yo quise ponerlo un poco en calle, y creo que el mejor ejemplo, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero entonces estaba dando este ejemplo de esta escena en calle, una escena súper emotiva, donde después de la tragedia nuestra protagonista visita por primera vez a la madre que está viviendo, bueno, a la madre de la amiga que está viviendo una situación bien compleja, y nada, en esa escena que es súper, súper emotiva, después al final de la escena la emoción se interrumpe porque entra una música que parece extradiegética, pero que en realidad corresponde a un videoclip que viene después. Entonces ahí ya como que yo quise experimentar igual un poco con esta como ironía dramática, como de que claro, tú tienes una emoción muy, muy fuerte, muy, muy orgánica también, como muy... muy real, muy construida a través del silencio, de la actuación, de las miradas, del encuadre, es decir, muy construida a nivel como muy orgánico cinematográficamente, pero que es interrumpida por algo ya que claro, porque es una emoción más paqueteada, por decirla, en términos de que, claro, es una canción emotiva de música urbana, entonces, en fin. Eh, Esos son como más o menos los acercamientos que encontré yo hacia la música en esta película. No me atrevo entonces a decir que es un musical, pero sin duda es una película donde la música es central, y bueno, el propio final de la película, sin dar spoiler, también es un ejemplo de eso. Sí, también. Ahora, yo esperaría un musical para futuro, ¿eh? ¿Gabriel? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que o sea, hay como una entrada ahí de un musical de música urbana. La verdad es que como que no, creo que no se ha intentado, así que hay una oportunidad ahí, creo. Pero bueno, en la Avant Premiere también tú habías mencionado que esta película te estuvo mucho tiempo en producción. Se te costó, como después de Perro Bomba, te fue como harto tiempo en lograr hacerla, y que habías casteado a las niñas hace muchos años ya. Si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso después de Perro Bomba para empezar a hacer esta película, si ya tenías como el guión listo, o lo escribiste y se fue modificando, ¿qué fue lo que también, buscar financiamiento, qué fue lo que estuvo tanto tiempo como cocinándose para esta película? Sí, bueno, siempre te aconsejan personas productoras que tienen más experiencia, te dicen ya, cuando tú estrenes una película, cuando tengas un momento como de visibilidad, siempre anda con tu guión bajo el brazo. Entonces yo, bueno, nosotros filmamos Perro Bomba el 2017 y la estrenamos el 2019. Entonces durante el año 2018, que era el momento del montaje, yo estuve como buscando nuevas ideas, y bueno, ahí la verdad es que surgió la inspiración de esta película, que es Pablo Chile. A mí me encanta la música urbana. En ese entonces Pablo Chile estaba recién empezando. Él tenía una canción que se llama No me quieren ver ganar, que me acuerdo que a mí me gustó mucho. Y ahí yo, nada, pues le escribí un mensaje por Instagram a él y le dije, oye, ¿te gustaría actuar eventualmente en cine? Él me dijo, sí, pero soy cantante, entonces no sé si tenga tanto tiempo. Y nada, y yo como que hablamos un par de cositas, y ahí surgió. Yo originalmente quería hacer una película sobre el género, sobre un cantante de música urbana, y yo quería hacer una película que fuese comercial, porque yo tengo esta pretensión de cómo hacer un cine que pueda ser de interés masivo, a propósito de que igual el cine arte en general ha tenido dificultades por dialogar con las audiencias nacionales. Entonces empecé a escribir una película comercial, y lo empecé a hacer como
como se escriben las películas comerciales, es decir, con una estructura muy delimitada, como con todo muy controlado, 3 actos, los puntos de giro donde tienen que estar, todo muy aceitadito, pero lamentablemente en ese proceso yo perdí un poco el interés. Me di cuenta que claro, pues no estaba yo haciendo un trabajo que me enriqueciera tanto. Bueno, no sé, yo antes de estudiar cine yo estudié periodismo porque yo quería ser escritor, pero rápidamente me di cuenta que en el periodismo poco se escribe quizás de manera más concreta y más bueno, hay un formato de pronto demasiado rígido. Y me di cuenta que con el cine comercial es algo similar, hay un formato rígido que me restó un poco pasión en torno al proyecto. Así que ya el año 2019 yo empecé a plantear ciertos cambios, y cuando se estrenó Perro Bomba, yo ya tenía un tratamiento audiovisual que nos permitió que en paralelo a que se estrenaba Perro Bomba, yo participé en algunos laboratorios de cine, como el Bolivia Lab, como el laboratorio de Biocine y otras instancias de ese tipo. Algunos talleres también. Ese año yo me dediqué, bueno, no pude dedicarme tanto a la escritura, pero sí me dediqué mucho a la investigación, y ya cuando llegó el año 2020, ya seguimos un poquito más como participando en instancias de formación también, en laboratorios de ese tipo, y yo logré escribir el primer guión. Ese primer guión lo postulamos al fondo de producción ese año, y nada, pues nosotros, bueno, con mucha energía de que iba a salir el proyecto inmediatamente, hicimos el casting online. Bueno, entre medio llegó la pandemia, y claro, pues nos interrumpió todas las actividades, pero aún así como que quisimos seguir en movimiento, hicimos un casting online en la provincia de San Antonio, de la cual yo soy habitante, y fue ahí que conocimos a las niñas. Y bueno, la cronología del proyecto fue que entonces el 2020 postulamos al fondo, salieron los resultados, no nos los ganamos, si bien quedamos muy cerca, sí conseguimos, conseguimos hablar con las niñas y como encontrar el talento que buscábamos. Luego, ¿qué pasó? El año 2021 yo quedé seleccionado en la residencia del Festival de Cannes con este proyecto, y en paralelo corrió la lista de espera y se nos asignó el fondo audiovisual. Entonces ahí ya conseguimos como una base súper sólida para desarrollar el proyecto, pero lamentablemente todavía estábamos en pandemia. Entonces no queríamos apurarnos, no queríamos hacer un rodaje quizás tan complejo, sobre todo por las niñas y por todo lo que significaba. Así que nada, nos enfocamos en usar estos recursos para seguir escribiendo. En la residencia del Festival de Cannes el proyecto creció harto, a pesar de que, bueno, ahí les puedo contar hartas anécdotas, porque claro, pues, es la residencia más importante del mundo, es un lugar muy prestigiosísimo. Uno entra a esa residencia y en la puerta, porque hay 5 habitaciones, o sea, son 6 habitaciones, y en cada una de las puertas están los nombres de quienes estuvieron antes en esa habitación. Pues yo me acuerdo que en mi habitación había estado Lucrecia Martel, Sebastián Lelio, ¿cachai? Como Laszlo Nemes, ¿cachai? Como puros crack. Y nada, pues yo llegué ahí y dije, y bueno, nos hicieron hacer un pitch. Entonces yo en ese pitch mencioné que me gustaba hacer un cine como con una tonalidad política, ¿cachai? Un cine social. Y también mencioné que me gustaba como el trabajo colaborativo para lograr hacer una creación colectiva. Y lo que me dijo el francés fue: mira, ese cine social político acá en Francia pasó de moda en los 80. Y esa bola tuya de intentar hacer trabajo colaborativo es solo una excusa para no aceptar el hecho de que tú no tienes una autoría. ¿Cachai? Entonces, igual es re interesante. Claro, él fue re picante a la hora de darme este feedback, pero también fue re interesante porque eso igual de una u otra manera influyó en el proyecto. A propósito de que, claro, pues yo siempre me enfrenté a la idea de la autoría porque la encontraba como una idea media alejada de mi realidad. A propósito de que yo no vengo de una familia donde se cultive el arte, yo el arte la conocí básicamente por la universidad, y cuando conocí en la universidad como a esta gente muy artista, para mí era como, qué lata. Yo entonces buscaba como otras metodologías. Yo incluso cuando presentaba Perro Bomba, yo decía, yo no soy cineasta, yo no soy artista, yo soy comunicador social, y nosotros solamente somos intermediarios entre una realidad y la pantalla. Entonces tenía como un enfoque bien radical en ese sentido, pero en la residencia me di cuenta que la autoría es una herramienta que igual está a disposición.
Y yo me acuerdo que yo, claro, tenía una compañera china, la Rompe, que es una gran cineasta, y ella, claro, pues, estábamos escribiendo en conjunto, o sea, cada uno tenía su pieza, tenía su horario, pero nos juntábamos a comer, hablábamos de los procesos creativos, y yo en ese entonces solo escribía ideas que yo había investigado, es decir, intentaba no sacar nada como de mi imaginación o de mi cabeza, solo escribía como en base a la realidad. Y ella en cambio se despertaba y decía como, oh, anoche soñé con tal y tal cosa, lo voy a meter en mi guión. Y yo decía, uy, qué envidia, cómo ella, claro, puede meter en su guión lo que le salga así de los sueños literalmente. Y yo en cambio me pongo estas restricciones claro, de solo hablar, de solo escribir en base a la realidad, en fin. Entonces, claro, esa influencia llevó ya a escribir una versión final de guión que fue asesorada también por Gonzalo Maza, que fue como una experiencia súper, súper linda, súper importante como a nivel profesional, a pesar de que sentía al final que no teníamos tanta química artística. Eh, pero nada, después de eso, en el contexto de Cannes, conseguí yo el contacto de unos productores italianos que ya cuando se juntaron con los productores de acá de Chile lograron hacer una coproducción. Y nada, pues finalmente llegó a finales del año 2022, donde ya teníamos una versión consolidada del guión. Yo escribí como unas 4 o 5 versiones de guión y escribí como unas 12 o 14 versiones de tratamiento narrativo, es decir, un proceso escritural bien, bien largo. En ese entonces ya se nos asignó el fondo audiovisual, que en ese entonces era de 165 millones, más una coproducción minoritaria que era de 100 millones de Italia. Y en ese contexto fue que, o más bien con esos elementos, fue que grabamos la película y la grabamos precisamente en la comuna de Cartagena como sede principal, porque ahí está como la Villa Las Loitas, Cartagena que queda muy cerca de donde yo vivo en la playa San Carlos de la comuna del Tabo. Y, y nada, pues ahí ya como que el proyecto ya se comenzó a hacer una realidad y ya nos enfrentamos al rodaje, que también fue toda una gran aventura, porque también fue la primera vez para mí que íbamos a un rodaje con recursos. Yo he hecho, bueno, como 5 cortometrajes, si bien se han estrenado solo 3, pero todos lo hicimos como por la nuestra. Perro Bomba la hicimos por la nuestra, grabamos con la Sony Alpha S7 I en ese entonces, que era una cámara que, claro, igual estaba revolucionando un poco el ambiente, pero aún así era una cámara muy chiquita, la grabamos con luces LED, la grabamos realmente como muy de manera muy autogestionada y era la primera vez que nos enfrentábamos, o que yo me enfrentaba al menos a una estructura de rodaje grande y nada, muchas cosas me gustaron, muchas otras cosas fueron una dificultad para mí, pero más o menos esa fue la cronología desde el inicio del proyecto hasta que ya se logró. Impresionante. Igual lo que mencionas también me hace harto sentido en base a ahora de Perro Goma, por ejemplo, que en varios momentos sí se sentía como... Yo decía, esto es como casi un documental, que bueno, que tampoco es que sea yo muy conocedor también de la cultura haitiana en Chile, entonces como se notaba que tenía como esta visión de presentar un poco más la realidad y claro, interesante la limitación que te habías puesto, o sea, igual si sentías de que eras como un comunicador antes que cineasta. Y interesante romper esa... O sea, cambiar ese giro y ponerte a hacer, claro, un cine que es como más que tampoco es que creo que esta historia sea imposible que haya ocurrido la historia de Calle, pero sí es como que ya pasa a una cuestión incluso más media, más mágica con todo esto, con los videoclips también, como que se habla de... También sentía que quizás en Perro Bomba, al querer ser tan real, como que te limitabas a que, por ejemplo, no pudiera tener cierto tipo, por ejemplo, no es que fuera necesario un final feliz, pero como que te limitaba a que tiene que ser como la realidad y no puede, como que en la realidad, igual la mente quizás chilena, como que la idea de un final feliz, igual es como, no, porque acá no hay finales felices, porque acá todos somos, como que todo termina medio mal. Entonces me gustó un poco esa idea de Calle, que es como que como que sí hay un poco una salida quizás. Oye, sí, aprovechando justo eso, ¿te puedo aprovechar del vuelo que hablaba el Gabriel del final feliz? ¿Cuál es el final de Perro Bomba? Así, cortito, ¿cuál es el final de esto? Y ¿cómo vemos el final de esta película? ¿Cachai? Así como, igual yo sentía que de repente estás como o no sé, pues se valora harto el tema de la fama, de la popularidad. ¿Cachai? Es como, en algún momento se piensa, así como tú decías, el fútbol en algún momento era como la salida de la pobreza, así como la fama hoy en día es eso, así como, ¿y cómo se refleja eso en el final?
Bueno, en Perro Bomba también es bien particular porque es una película que, claro, siempre nosotros dijimos era un híbrido documental y ficción y funcionó bastante así durante el rodaje porque realmente en el rodaje teníamos jornadas más ficcionadas y teníamos jornadas que eran full documental. Lamentablemente en el corte final yo creo que la ficción se impuso, pero eh, claro, nosotros para el final de Perro Bomba nos enteramos que había una ocupa en el centro de Santiago en la que migrantes sin hogar estaban llegando. Entonces esa es como la locación final en la que pusimos a nuestro protagonista en Perro Bomba. Y claro, pues si bien es como un final medio desolado, igual, claro, yo siempre me quedé como con esa cosa en el pecho de que para mí era igual un final como esperanzador, porque era un chico que llegaba a Chile, que la pasaba como la callampa y que finalmente lograba un espacio donde estar, a pesar de que sea un espacio como que fuera de la ley, por decirle, como una ocupa. Pero claro, pues yo sí me daba cuenta de que la gente cuando salía de la sala, claro, pues salía igual destruida, salía muy triste y pucha, yo la verdad soy una persona bien nostálgica, digámosle, como que me vibra caleta esa emoción más de la tristeza incluso, pero no es mi intención como hacerle padecer eso a la gente, ¿cachai? Entonces, cuando ya llegamos a calle, yo quería probar lo contrario, pues quería probar estrategias para que la gente saliera como un poco más esperanzada y por eso decidí poner ese final que tiene como más energía. Eh, y sí, pues, y sí, tal como conversábamos, a través de la música muchas personas han logrado cumplir sus sueños, han logrado salir de los barrios, de los pantanos, como le dicen ellos, y eso era también lo que yo quería representar en esta película, pero sobre todo también como el cierre de un ciclo a propósito de que, claro, pues son estas niñas que están también muy conectadas con la música, no solo porque el hermano de la protagonista sea cantante, sino que también porque ellas tienen una trayectoria con la música, se mueven a raíz de eso, cantan en las micros, etcétera. Y luego ya cuando, nada, pues cuando la niña, la protagonista, encuentra este cuadernito que tenía la amiga donde se esboza un poco la idea de una canción, es que ella eh, ya intenta como hacer la realidad y por eso yo puse ese final. Pero también por el otro día la fuimos a presentar a Valparaíso, e igual prendieron las luces y yo veía que la gente estaba como media así. Entonces, nada, uff, están, bueno, ya les comenté recién, pero imagínate, el 2018 se me ocurrió la idea, el 2025 estamos estrenando, son 7 años que si bien no son de trabajo intenso full time, son un proceso bien largo. Imagínate, pues yo hace 7 años tenía 28 años, ¿cachai? Ahora tengo 35, es decir, era otra persona, crecí mucho en ese entonces y es particular porque a diferencia de otras artes en que quizás uno de manera más inmediata puede ver el estado como mental o interno de la persona que hace esa obra, en el cine yo siempre siento eso y lo he escuchado de otros directores cuando veo sus entrevistas, que también me encanta ver entrevistas de directores, directoras y ver cineforos, siempre, claro, pues como que cuando uno ve una película en realidad está viajando un poco al pasado de esa persona porque son ideas que generalmente como que surgieron hace muchos años y nada, pues yo de ahí entonces que tenía esta idea de terminar la película de una manera distinta, un amigo me agarra para el deseo, el Diego Figueroa, director de Patio de Chacales, compañero también del Licey, una película que a mí la verdad me gusta mucho, él fue también montajista de Perro Bomba, y él, claro, pues me agarraba para el deseo, me decía, pucha, me hubiesen dicho que se podía terminar la película con una canción, lo hubiese hecho yo también, ¿cachai? Porque también son como estrategias, nada, pues re interesante y al final eso es, pues estamos como, bueno, es un privilegio hacer cine, yo no sé si la vida me dé la posibilidad de hacer una tercera película, espero que sí, voy a luchar por eso, pero también pues son procesos igual de aprendizaje, son procesos que representan lo que uno pensaba en ese momento y yo en ese momento quería como terminar así con energía, quería terminar con un final esperanzador, pero a más o menos, porque yo siempre le digo a mis amigas y a mis amigos como en esta película triunfa el capitalismo, ¿cachai? Triunfa el individualismo, porque al final igual se sugiere como cierta salida de esta familia, de ese contexto, pero se van por la suya y también por la música urbana tiene mucho esta impronta de capitalismo, del triunfo, de lo material, etcétera, etcétera. Entonces, nada, por ahí fueron como todas estas reflexiones, eso nos llevó al final de calle y ahora que estoy escribiendo nuevos guiones, también estoy pensando como nuevas ideas de finales. Lo que sí me cuestiono harto es que yo, claro, pues yo
con Perro Bomba y con Calle siempre hablaba yo de que quería hacer películas que fuesen como caballos de Troya, es decir, que por fuera tuviesen como esta cobertura bien popular, bien masiva, bien incluso comercial, ¿cachai? Música urbana, colores rosados, como infancia, así como muy de estilo, pero que por dentro tuviesen un viaje que igual, como decía al inicio, nos conectara con nuestra interioridad y nos enfrentara a nosotros mismos, a nuestros prejuicios. Y yo siempre dije, claro, pues yo no quiero hacer películas para los festivales de cine, yo quiero hacer películas como para la gente, ¿cachai? Quiero luchar porque nuestra audiencia vuelva a conectar con su cine, etcétera, pero lamentablemente no lo he conseguido hasta el momento, pues entonces por ahí siguen también las exploraciones y espero conseguirlo eventualmente y espero seguir aquí también tirando ideas en torno al cine. Es algo que conversamos también con Tomás Alzamora, director de Denominación de Origen, que como que mucha gente busca como ir a triunfar en Cannes. Es como, voy a hacer esta película y voy a triunfar en Cannes. Pero en verdad, para llegar allá, tienes que primero triunfar como en tu territorio. Y me sorprende, verdad es que me choquea como escucharte decir que como que mucha gente quizás no le ha gustado tanto la película, o que también como que no hay tanto interés, porque, por ejemplo, algo como Denominación de Origen, que yo encuentro que lo que como chilenos tenemos cierta... Para contar historias que son así como medias latinoamericanas neutras, las puede hacer cualquiera, pero nosotros los chilenos podemos hacer películas que nadie más, ni un otro latinoamericano puede hacer. Y me da lata de escuchar igual que distribuidores internacionales como que piensan, no, es que es muy chilena, cuando yo pensaría que eso es como una ventaja de la película. Entonces me apena escuchar eso, como de que los distribuidores internacionales piensen de esa manera, de esa forma. Y bueno, igual quizás mencionar también que para mí la película, a mí sí me hizo llorar la película, la verdad es que sí, varios momentos, pero un momento en específico igual que, como para mencionarlo, que es cuando la personaje principal va a la casa de la amiga y pide entrada a la pieza. En ese momento me acuerdo que me empezaron a agarrar las lágrimas cuando le pregunta al papá de la niña. Pero yo creo que también esta película se sostiene muchísimo, yo creo yo, en la actuación de la madre de la niña. Me pregunto si nos puedes contar un poco sobre ella. Yo no la conocía, no sé si es una actriz, es alguien de ahí, porque la verdad es que también las escenas estas que son cuando está bajo la influencia de las drogas, o sea, era muy fuerte y era muy real. Yo lo sentía muy real y, o sea, me sentía como, ¿cómo lo está haciendo? O sea, si nos puedes contar un poco al respecto. ¿Cierto? Eso fue una investigación, así como esto es actuado, esto fue muy, muy choqueante, sí. Bueno, nada, pues la pasta base es un flagelo en nuestros barrios, en nuestras poblaciones y en el litoral central lamentablemente lo es con mucha fuerza. Cuando yo escribí ese papel también supe que iba a ser un desafío precisamente porque existen representaciones quizás demasiado exageradas en torno a este fenómeno, a las personas que están en situación de consumo, en adicción. Y, y nada, pues yo sabía que igual tenía que hacerlo una persona que tuviese la fuerza como de ponerse un traje así, porque también ocurre harto eso de que actuar te impacta emocionalmente, ¿cachai? Entonces a mí me encanta trabajar con personas que no son actores o actrices de formación, pero yo sentía que este papel no se lo podía dar a una persona que no tuviese formación actoral porque podría realmente como afectarle. Entonces, en el momento de preproducción de la película, que fue como desde ponle noviembre del 2022 hasta marzo del 2023, se nos sumó Constanza Langenbach, que ella también es habitante del litoral central y ella es actriz, y se nos sumó como coach actoral, que su misión principal fue trabajar con las niñas, contenerlas, pero también nos ayudó a conformar el guión, el casting adulto. Espérate, algo le pasó. Algo pasó. Sí, Oh, sí, ahí sí. ay, qué Okay. buena. Bien. En fin, cosas que pasan.
Qué psicodélico. Bueno, entonces Constanza fue quien nos sugirió el nombre de nada, pues, de la gran actriz chilena Marcela Salinas, que yo, como tú, Gabriel, tampoco la conocía mucho. Ella tuvo, si no me equivoco, una participación en cine importante antes, que fue en la película Los Fuertes, de esta que grababa en Valdivia. Se me olvidó el apellido del director, pero es de Omar. Y eh, y ella tiene una muy destacada trayectoria en teatro porque debe ser la actriz principal de quizás la dramaturga más importante actualmente del teatro chileno, que es Manuela Infante. Ella, ella ha actuado, por ejemplo, en la obra Vampir, que se estrenó hace poquito, en esta obra también de Estado Vegetal, que también fue muy prestigiosa. Y nada, pues así fue que entonces la Connie nos sugirió a Marcela. Yo la vi, averigué un poco sobre ella porque yo igual tenía como una restricción, que quería que solo fuesen actores y actrices que tuviesen un arraigo popular, es decir, que tuviesen una crianza en los sectores populares de este país. Y nada, pues Marcela tiene eso. Y nos juntamos, bueno, para la escritura yo hice investigación y fui a un centro de rehabilitación, hablé con muchas personas que estaban en situación de adicción, y ya para la preparación del personaje en sí, nada, también fuimos a un centro a sí mismo. Ella pudo hablar con muchas personas, pudo entender, pudo hacer preguntas, eh, y fue así que logramos llegar a este personaje de Esther, que nada, pues muy sensible, es muy sutil, es muy complejo, y yo creo que ella lo consigue con harta fuerza. Creo que una de las principales cosas que tuvimos que hacer con ella en el set, como de las principales como direcciones que yo le di, fue que usara menos el cuerpo, porque en un comienzo, en las primeras tomas, digo, no todas que quedaron en la película, quizás algunas sí, claro, como que hay bastante cuerpo en su actuación, es decir, como que ella tiene algunos espasmos, como algunas vibraciones que igual ella vio de la gente cuando hizo la investigación, pero que frente a cámara de pronto podían quedar un poquito grandes. Pero aparte de esa indicación, yo la verdad a Marcela no le di mucho más. Lo que sí hicimos fue invitarla a tomar once con las niñas, invitarla a que conociera el litoral, porque ella es de Santiago. Y eso le permitió también conectar emocionalmente, que bueno, eso fue algo que hicimos con todo el elenco y con todo el equipo. Básicamente intentamos que todos conectáramos emocionalmente para que hubiese mayor intimidad. Y nada, eso yo creo que fue la clave, es decir, como su talento, su trayectoria, luego la preparación, la investigación, un poquito de las direcciones que yo le di, porque en realidad ella traía mucho talento, mucha facilidad para hacerlo, y la conexión emocional con las familias, con las niñas, hizo yo creo que lográramos este papel así como quedó, que a mí también me gusta bastante. Sí, yo durante muchas veces la película yo pensé así como... De verdad está, o sea, como... esto es real, así como, esto es de verdad. Sí, sí, llega a choquear mucho. Oye, quizá para ir cerrando, ¿qué planes vienen en el futuro? ¿Qué cosa viene? También, ¿cómo ves el futuro del cine chileno? ¿Cómo ves que se desarrollan las cosas? Eh, Nada, pues veo como con mucha ilusión el futuro, porque yo soy muy agradecido de lo que se denominó como el novísimo cine chileno, que fueron nuestros profesores, ¿cachai? Ya que mencionas, por ejemplo, a Alicia Cherson. eh, una generación que después de una época de mucha resistencia, después del fin de la dictadura, donde no se hacían muchas películas, fue una generación que con fuerza le dio una identidad al cine chileno, que le permitió volver a los festivales internacionales, que permitió, por ejemplo, el nacimiento del Fondo Audiovisual, que permitió la reapertura de muchas universidades, muchas escuelas de cine. Y nada, pues hoy en día se critica que esas películas quizás son, claro, un poquito de exportación, por decirle, pero, bah, o sea, nos abrieron una puerta súper rígida. eh, y nada, pues luego viene como mi generación. Yo tengo 35, soy, no sé, pues de la misma generación que Bernardo Quesnay, que el Tomás Alzamora, ¿cachai? Por nombrarte dos chicos. Eh, y somos una generación ya un poquito intermedia, en el sentido de que, claro, pues somos quizás la primera generación que hace cine y que nos viene como de los círculos más elitistas, ¿cachai? Que venimos de abajo, por decirlo.
y por tanto tenemos como otro bagaje, tenemos otro imaginario que sumar al cine chileno, y creo que lo estamos haciendo. Creo que hemos logrado también poder posicionarnos como películas, y por eso nombro a Bernardo y a Tomás también, guardando las distancias, yo los admiro muchísimo. Eh, y claro, pues que son nuestras películas no han triunfado como en los festivales internacionales quizás con tanta fuerza, no han sido como del gusto tan internacional porque precisamente son películas demasiado chilenas, pero sí han logrado tener un circuito. Entonces eso igual ha logrado demostrarle, creo, a los estudiantes y a las estudiantes que, claro, no es necesario llegar a esos festivales tan gigantes para tener un circuito. Y nada, pues como que me hace mucha ilusión que ahora hay una generación de personas que están recién entrando, que están saliendo, que están recién haciendo sus películas. Eh, no sé, bueno, no quiero dar ejemplo porque no los conozco personalmente, pero sí he escuchado mucho de muchas películas que son de las nuevas generaciones, que están llegando con fuerza ya como yo creo que a mezclar lo mejor de estos dos mundos, es decir, a hacer películas que puedan tener un impacto internacional, pero que no se olviden de su público local y que no se olviden de su origen. Entonces, me parece que viene un futuro súper lindo para el cine chileno, donde por fin como los cineastas de clase popular van a poder insertarse de manera más orgánica. eh, y creo que nada, porque viene como hay mucha diversidad, mucha riqueza, que lamentablemente yo creo nos vamos a enfrentar igual a un clima político bien quizás antagónico, ¿cachai? Eh, no quiero yo ser pájaro de mal agüero, pero me parece que es muy probable que tengamos un gobierno conservador, y que hoy en día se está criticando muchísimo la subvención a las obras audiovisuales. El CNTV está hoy en día en crisis, está en duda, ¿cachai? No se sabe si se va a abrir la convocatoria al próximo año. El fondo audiovisual también está siendo como bastante criticado. Se están generando mecanismos del Estado que nacen por transparencia y que es súper bueno, pero que también ponen limitaciones técnicas que hacen que personas que tal vez están recién abriéndose a este mundo les cueste entender cómo se postula y cómo se rinde un fondo. Entonces, nada, ahí como que están estos dos lados, pero me parece que a pesar de las dificultades, todo indica que igual estamos con fuerza creciendo, tirando para arriba. Así que nada, yo animo siempre a las estudiantes y a los estudiantes a que también como que crean en sí mismos, que crean en las historias de su entorno, porque claro, eh, bueno, esto yo lo repetía siempre con Perro Bomba, ahora con Calle igual me ha tocado repetirlo, son frases clichés, pero que yo le encuentro sentido igual, puesto de que para ser universal hay que ser profundamente local, ¿cachai? Yo creo que cometí un error en cierto momento de pensar demasiado como en quién iba a recibir esta película, y pensar demasiado en términos de ambiciones, de como, ya, yo quiero llegar acá y quiero llegar acá, y empezar a pensar las películas en torno como a posibles ventanas de festivales y cosas así, que al final retrasaron un poco el camino, y que al final terminé yo dejando de lado, porque nada, como que para hacer cine ojalá pensar solo en las cosas que uno desea y en su entorno. Yo lo que sí creo es que creo que hay que sacar bueno, pero esto ya es una opinión personal que en realidad nadie me pidió, pero siento que claro, el cine igual tiene una vocación distinta al de las bellas artes, ¿cachai? En las que, claro, es importante pensar en nosotros, pero también es importante pensar en el exterior. Creo que es súper importante pensar en las audiencias, aunque no pensar en las audiencias quizás en un registro tan de marketing como, ¿no? En un rango entre, como dice, como público objetivo, que de ABC1, que consume tal y tal, o de tal y tal edad, ¿cachai? No, creo que hay que pensar como en una audiencia ideal, aunque sea más abstracta, pero sin duda pensar que nuestras películas alguien las va a ver, y sobre todo en estos contextos en que el cine está en crisis, no porque se vea menos, de hecho yo creo que nunca antes en la historia se vio tanto cine, pero porque las personas están esperando perdón, están esperando otras cosas del cine, ¿cachai? No están esperando quizás o no están teniendo la paciencia, la calma o el acercamiento más ceremonioso que antes teníamos cuando íbamos al cine y entrábamos en la sala oscura y era como un momento de reflexión, de meditación, era realmente una ceremonia. Hoy en día, nada, pues nosotros publicamos nuestro tráiler y de 50 comentarios, 30 eran así como ¿cuándo en plataformas, cuándo en plataformas, cuándo en plataformas? Entonces, nada, como que tenemos que acercarnos como a esto también, y nada, me fui por la rama, pero resumiendo, le veo como un futuro súper auspicioso al cine. Estoy súper orgulloso del trabajo que hizo la generación anterior y que sigue haciendo, del trabajo que estamos haciendo nosotros y que espero que sigamos haciendo. Y nada, súper feliz también de ver
lo que están logrando las nuevas generaciones y este boom de energía del cine que al menos yo siento. Buenísimo, qué esperanzador, me gusta mucho, sí. Sí, porque ¿Gabriel? hay algunas personas que dicen como no hagan cine, algunas cuando le hacemos esta pregunta, ¿no? Sí, Nos como- ha tocado de todo, así sí, que no, es que es difícil, es complicado, sí, entonces, sí. de primera fuente, creo que lo sabemos. Así que eso, Juan, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por conversar con nosotros. Muchísimas felicitaciones por tu película. Ojalá que, bueno, igual por lo general estas películas se mueven mucho más por el boca a boca, más que siempre, este tipo de películas. Así que vamos, ojalá que empiece a repuntar igual en salas más alternativas, quizás ojalá que empiece a encontrar su audiencia, así que Los invitamos a verla, por favor, vayan a verla, aprovechenla en estos formatos, si bien después va a ser cómodo verla en plataforma, no va a ser lo mismo, aprovechen ahora, aprovechen la riqueza que hay, así que apoyen. hay que apoyar el cine chileno y eso, muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes, pues a quienes nos escuchan, les invito a seguir nuestro Instagram, @calle película, calle con K-Y. Y sí, no, aguante, vamos que la logramos, a tirar para arriba. Vamos, mi gente. Gracias, chiquillos. Genial. Oye, acabamos de despedir un excelente invitado. Oye, grandes creadores tenemos acá en el país. Ahora, para continuar, nuestra opinión, lamentablemente no podemos continuar con él porque habría sido abusar demasiado de su generoso tiempo. Pucha, un abrazo, saludos, felicitaciones, no puedo estar más contento. Entonces, mi opinión de calle. ¿Cachai? Después de todo, para eso estamos. Somos críticos. Gente, somos críticos de cine, así que vamos a criticar, ¿ya? Sí. Obviamente, el cine chileno tiene algo más que entregar que solo dictadura, ¿cachai? Evidentemente, aquí hay algo que ver. Yo sí igual soy un poco anti-autotune, ¿cachai? Quizás no soy de la corriente del género urbano. Onda, cacho las referencias, igual cacho algo de música urbana. Eh, Cacho a Pablo Chile, ¿cachai? No sé, entiendo que estos referentes están por todos lados, Chris MJ, el Jerry Clay, ¿cachai? Lucky Brown y todos estos artistas emergentes, ¿cachai? Que suponen que la rompen y está bacán, yo creo que por ese lado la gente va a enganchar, creo que esto es como lo que escuchan los lolos, lo que le gustan los lolos, así que igual hay como... un punto de interés, así para que la gente que quizás siente que esto oh, es cine chileno o esto es como oh, para un público extranjero, no, vengan, acérquense, revisen, que acá hay buen material, hay grandes actuaciones, como bien decía Gabriel, esta película es muy emocionante, la vimos con mi esposa, nos emocionamos harto, con Perro Bomba también, este es un director que si bien no intenta ser así como lastimero y siempre trata igual con respeto, suele ser súper emotivo así, y muestra unas postales que a ti te parten el corazón porque son súper reales. El acercamiento hacia las personas en situación de calle o las personas vulnerables me parece súper respetuoso. Siento que se utiliza ciertos estereotipos y ciertos clichés de manera súper violenta, pero no es nada alejado de la realidad. ¿Cachai? Así como nosotros, igual podemos pensar que esta película quizá en algún punto como que normaliza ciertas conductas de, no sé, de que están asociados con el consumo, con las adicciones, con la violencia, la delincuencia, ¿cachai? Pero eso en muchas personas es su realidad, ¿cachai? Es una fotografía de lo que está pasando. Para algunas personas es normal. Entonces, los invito a acercarse, sobre todo por el punto de que esto no es una población en Santiago, ¿cachai? Es un estigma distinto, un tipo de gente distinta, súper característica, hay riqueza, onda. De verdad que yo de repente no entiendo por qué estas películas no hacen tanto eco, siendo que estos son chilenos y ponte tú películas que no tienen pero nada que ver con lo que significa Chile o el hacer cine en Chile, se ovacionan y se aplauden por tantos minutos, ¿cachai? Porque están en blanco y negro quizás, ¿cachai? Entonces me parece raro. Entonces,
mucha música, yo quería un documental, yo quería un musical, la encuentro chistosa, la encuentro humilde, la encuentro honesta, así que siento que, como dije en lo personal, Perro Bomba me gustó más porque había ciertos valores que se entregan un poco más, ¿cachai? Si bien todos saben que soy cristiano, entonces Perro Bomba me caló mucho más hondo en esa faceta, pero acá también hay una iniciativa y una propuesta súper interesante. Les invito a buscarle a ustedes mismos también valor, a conversar, a criticar esta película, ¿cachai? Pero que se hable y que se mueva. Y oye, vayan al cine, en verdad, está bacán, se escucha súper bien, se ve súper bien, hay un trabajo súper... valorable en cuanto a lo técnico. Acá en Chile es complicado tener grandes cámaras, ¿cachai? De repente grandes equipos y aquí se usan así como de buena manera y eso, aprovechenla. Gabriel, Sí, bueno, para mí también mi opinión es que me sorprendió muchísimo y me gustó mucho, mucho la película. La verdad es que no, quizá incluso tuve un poco de suerte que entré con las expectativas un poco bajas, o sea, porque en verdad nos invitaron a la Van Premier, pensé que no iba a poder ir, llegué a última hora y fue como, bueno, vamos a darle. Empezó la película y me empezó a gustar bastante, especialmente cuando ya la historia comienza en sí de verdad. Cuando empezamos a ver el conflicto de este luto de toda esta gente por la pérdida de esta niña. Y la verdad es que me emocionó mucho. Yo no esperaba emocionarme. Yo no pensé que, o sea, ni se me hubiera ocurrido que iba a poder llorar con esta película. O sea, al ver representado ciertas cosas como este dolor tan inocente, o sea, tampoco tan inocente porque estas niñas como que han visto muchas cosas, han vivido en un ambiente muy, muy duro, entonces, claro, no es como una niña de 10 años cualquiera, son niñas que han visto mucho, pero como al ver ese dolor tan, no sé, tan inocente, tan real de estas niñas por la pérdida de su amiga, esta familia, de esta mamá por la pérdida de su hija, que la verdad es que me emocionó muchísimo. Yo la recomendé la recomiendo en base a eso, o sea, como al ver este luto puesto en pantalla, o sea, yo de verdad que lo pude sentir. La música urbana a mí me gusta por lo general, es igual era como demasiado autotune un poco creo yo acá, que me hizo así como, pero nunca me sacó de la película. Encuentro que una cosa que sí me sacó de la película por el bastante, como la primera media hora de película casi, era que me confundí mucho en un comienzo, que me pasa mucho en verdad, como no me acordaba el nombre de los personajes, se me confundió cuál de las dos niñas era la que había muerto al inicio, y no sabía si es que era como cuál era hermana de quién, si eran primos, si eran amigas, si era la otra, la mamá era la tía o la mamá de la amiga, no sé, me confundí muchísimo como en la primera como 40 minutos de película, de como intentar entender quién era quién. Ya después me pude ubicar bien y para atrás como que me hizo sentido todo, como, ok, tal persona era esta otra, pero son cosas que hubieran, no sé, pues, si hubieran podido como reforzar un poco más los nombres de los personajes o por ciertas cosas como ciertos vestuarios, de que como que ves tal persona vestida de cierta forma, es como, oh, esta persona es tal, pero como cambian de outfit en todas las primeras, o sea, en todas las primeras media hora de película. Cada vez que vemos estos personajes como que se cambian de ropa, qué sé yo, porque van de la noche al día siguiente, están con ropa diferente. Entonces como que se me confundía un poco, y las niñas igual se parecen bastante, las dos son como medias morenitas de pelo negro, una estatura un poco similar, entonces como que decía, oye, ¿quién era quién? Se me confundían un poco. Entonces eso es algo como que si hubiera podido como llegar un poco más antes, diría como, hagan que no sea tan fácil confundir a las niñas. O también que la primera escena cuando la niña va a ver a la mamá de su amiga y hay como a este peladero, y le trae el cigarro, y yo pensaba que era cuando al principio de la película están buscando a la mamá y van a ese peladero y hay una señora ahí que tiene como un jockey y que dice como, oh, ¿sabes dónde está mi mamá? Y dice como, no sé, está trabajando, algo así dice.
yo pensaba que después fue a ver a esa señora, no me había dado cuenta también. que era la mamá de la amiga. Entonces son como ciertas cosas de que me hacían confundirme un poco para que me costaba seguir la trama de la película porque me confundía de personajes. Pero más que eso, y a mí todo el resto, eso es como en verdad lo único que le puedo criticar. A mí todo el resto yo lo encontré bastante admirable y me gustó mucho. Quizás a diferencia de Perro Bomba, que Perro Bomba me gustó harto también, pero creo que mi problema con Perro Bomba un poco es que como que deambula un poco mucho porque también tiene como esto de que es media documental. Pero es algo que había conversado también con Moisés Sepúlveda en el diplomado también que estoy haciendo de guión. Creo que lo conversamos también con la Malu. Que un problema que tienen muchas películas chilenas es que como que no tienen tercer acto. Como que de repente la historia está como media ambulando y pasa una cosa y termina. No. Yo sentí que Perro Bomba era un poco eso, como de que no tenía como un tercer acto bien definido. En cambio, yo siento que Calle tampoco es que, o sea, tiene un mejor tercer acto para mí que Perro Bomba, la verdad es que, y tiene una resolución más lograda y más definitiva que Perro Bomba, que Perro Bomba. Porque siento que Perro Bomba de repente como que claro, llega aparece esta casa ocupada y de repente termina, ese sentido. ¿Sabéis qué? Yo creo que igual eso resulta un poco, ICI, siento que igual es un poco ICI, siento que luchan contra el estigma, pero yo cuando la vi, hoy yo sentí así, como, esta es una película del ICI, así como que era como uno de nosotros haciendo la película, pues, ¿cachai? Es un poco raro y claro, siento que igual hay como una asignatura ahí, es como una firma. Y es raro, fue como extraño. Así que, no, pero eso, buena. Sí, al final, eso son las cosas con un poco de la estructura. Siento yo que de repente vale la pena, así como ya, voy a sacrificar un poco el guión en pos de mi exploración. Pero quizás de repente eso no le juega tan bien a las audiencias, porque por algo existen estructuras bien fijas, porque nosotros de repente igual nos perdemos. Como decía Gabriel, con estructuras fijas puedes ir un poco más ordenado en quién es quién y cuál es la relación de quién. Va menos eso de que la cámara deambula y que todos deambulamos tanto y de repente nos perdemos, ¿cachai? En nuestra contemplación. Entonces de repente yo igual prefiero aterrizar un poco eso y bueno, ahí recordando a Danielo, el guión sirve para esas cosas, po. Pero eso no, excelente, los invito a verla, así que eso, po. Sí. Gabriel, ¿algo más que añadir? No, con eso estamos, creo yo, así que ya va a llegar un capítulo un poco largo, así que bueno, muchísimas gracias Juan Cáceres por haber venido aquí, muchísimas gracias a su equipo de marketing y producción por habernos invitado a la Van Premiere, la verdad es que estamos muy felices como Cinepiola de asistir a nuestra primera Van Premiere, ojalá que podamos ir a más y a funciones de prensa para que podamos empezar a sacar los capítulos también con... porque bueno, a la Van Premiere pude ir yo solo porque Cristóbal estaba fuera de Santiago, entonces Cristóbal tuvo que esperar a verla en el cine. Ojalá que eventualmente podamos ir a más funciones de prensa y así podemos empezar a traer nuestras reviews mucho antes porque nosotros igual llegamos tarde, llegamos como una semana tarde a todas las películas, entonces ojalá en el futuro poder empezar a llegar a más antes y tener nuestros videos arriba antes de que toda la gente, como de que ya la película casi que se fue del cine y nosotros estamos recién sacando nuestro video diciendo vayan a verla y la película ya no está en ningún lado. Entonces ojalá Con su apoyo vamos a ser más rápidos, más efectivos, eficientes. Así que eso, muchas gracias gente, estamos viéndonos próximamente en otro capítulo de Cinepiola. Así que, chau. Bye.